Bienvenida, diputada Carol Cariola, diputada de la República de Chile por el distrito número 9, integrante de la bancada del Partido Comunista de Chile. Muchas gracias realmente. Se lo vamos Gracias. a repetir a lo largo de estos minutos, pues muy importante para nosotros contar con su testimonio aquí en Argentina. Primero preguntarle cómo le va, cómo se vive en estas horas previas al plebiscito del domingo. Hola Rodrigo, hola José, hola Hola, Sergio, qué ¿cómo le va? gusto saludarlos. Igualmente. Pido disculpas por no haberme podido incorporar antes, vengo llegando, corriendo del territorio, estábamos en las últimas acciones territoriales con comités de vivienda, de allegados, de pobladores y pobladoras haciendo banderazo por el apruebo, que es la opción que tenemos quienes queremos cambiar la constitución este domingo 25. Así que muy bien y contante y con harto entusiasmo. Vamos, vamos. Vamos, que se puede. qué bueno esa energía que nos transmite, porque bueno, hablábamos, hacíamos una especie de previa con Sergio y con José, que tenía que ver con, bueno, relatar y enmarcar en qué contexto irán el día domingo los chilenos y las chilenas a votar, ¿no? Hacíamos todo un raconto de las movilizaciones populares que se vienen dando desde septiembre, en octubre, noviembre del año pasado, y que este domingo tendrán su primera demostración, si se quiere, electoral. ¿Cómo se percibe? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo lo viven ustedes? Ya, digamos, su actitud la delata porque se la ve muy emocionada y muy, la verdad, una muy buena energía, pero ¿cómo lo ven? Sí, bueno, yo creo que tal como lo dices tú, eh, para nosotros este ha sido un proceso muy importante, Rodrigo. Hemos tenido, eh, creo que el pueblo de Chile lleva muchos años, ¿no? Esperando presenciar la posibilidad de un cambio estructural de modelo, ¿no? El modelo de desarrollo que dejó la dictadura militar en Chile y muchas otras consecuencias, no solo un modelo de desarrollo económico, político, social, que es el neoliberalismo, sino que todos los muertos, los desaparecidos, todas las brutalidades, las violaciones a los derechos humanos que se vivieron en Chile, lamentablemente dejaron una marca y una huella tremendamente dolorosa, que es no solo la impunidad que todavía lamentablemente campea aquí en nuestro país respecto de esas situaciones, a diferencia de ustedes que lograron generar juicio y castigo también derechos humanos de la dictadura, que además fueron bastante similares en términos de forma y tiempos también, entre Argentina y Chile, y tenemos en eso algo similar. La diferencia es que ustedes ya lograron avanzar en el juicio de los responsables civiles y políticos, y también militares. Nosotros no, ni siquiera el juicio militar ha terminado de desarrollarse. Entonces, digo eso porque para nosotros no está desvinculado este momento político que vive Chile con entrar a una nueva etapa por fin. Y esa nueva etapa no es la etapa de la recuperación de la democracia nomás, que fue lo que ocurrió el año 90, ¿cierto? Donde se generó un proceso de cambio, donde logramos recuperar la democracia, sacar la dictadura a partir también de un plebiscito con una antesala de mucha lucha social. Hoy día lo que queda de esa dictadura, que es la constitución pinochetista que aún está vigente, es lo que vamos a modificar. Y yo no tengo ninguna duda que el pueblo chileno, cuando decidió salir con toda la fuerza, que salió a la calle a decir basta, también lo hicimos con la convicción de que cambiar la constitución es la base para poder generar cualquier proceso de cambio estructural desde el punto de vista del modelo de desarrollo, desde el punto de vista estratégico. Así que bueno, yo me espero el mejor de los resultados este domingo. Creo que va a haber una alta participación ciudadana y mucha esperanza puesta también en este proceso, y por lo mismo tiene que ser un proceso muy legítimo, ¿no? Desde el punto de vista de su transparencia, de la rigurosidad, de la participación, porque lo que queremos es precisamente reemplazar una constitución ilegítima proveniente de una dictadura con contenidos que no resguardan derechos fundamentales por otra que sí lo haga, y que sea obviamente elaborada, ratificada, impulsada por el pueblo chileno. Ah, Sergio, ahí te dejo para hacer la pregunta que quieras.
No, la verdad que la acción que hace es notable y uno queda bastante claro qué es lo que sucede en Chile. Pero teniendo en cuenta todo esto que estás contando, hay una cosita que yo me pregunto, que es la discusión que tenemos también en Argentina y creo que en muchos países de la región, que tiene que ver con que el poder real, ¿no? Porque, no sé, en el pasado vemos que el poder real encontraba interlocutores o sus actores, digamos, en lo que es en los militares, el ejército. Y hoy por ahí vemos que el poder real encuentra a sus interlocutores en empresas de medio de comunicación, por ejemplo. ¿Cómo se hace para poder luchar contra eso? Te lo pregunto así ampliamente como para poder charlarlo, debatirlo, porque me parece que es uno de los temas que en la región, digamos, debemos preocuparnos, ¿no? Así es. Bueno, yo creo, Sergio, que evidentemente el poder como tal, ¿no? Se ha ido enlazando de una manera muy, muy estrecha y lamentablemente hasta inseparable en algunos casos del poder del dinero. Yo creo que ahí hay un elemento que es muy importante desde el punto de vista del rol de los medios de comunicación, del poder político, del poder económico y cómo finalmente existe prácticamente una línea invisible, ¿no?, entre estas vinculaciones. Para mí esto responde a la estructura del poder político, o sea, del modelo económico, social y político que en Chile se instaló, que en América Latina se instaló y que de alguna manera ha venido configurando una lógica desde la perspectiva de la desigualdad, de la mantención de privilegios acumulados o concentrados en una parte muy pequeña de la población, versus la desigualdad, la pobreza, la injusticia para la gran mayoría. Entonces, de alguna forma, creo yo, lo que ocurre con los medios de comunicación y con esta vinculación que existe o esta relación íntima que existe con el poder real, que está muy determinado por lo económico, de alguna manera se modifica o se combate, por decirlo quizás en una lógica más de confrontación, creo yo, desde la perspectiva creo yo, del cambio del modelo de desarrollo. En la medida que el modelo de desarrollo genere una nueva forma de relación social, un nuevo vínculo social entre los ciudadanos y ciudadanas, es la única posibilidad que tenemos de empezar a pensarnos de manera distinta de la relación de poder que hoy día existe. Si el poder sigue concentrado en términos económicos en un 0,1% de la población chilena, que son los mismos dueños de las grandes empresas, que son los mismos dueños de los medios de comunicación, difícilmente el país puede avanzar un proceso de democratización real. Por eso es que nosotros hemos sostenido en Chile, al menos yo soy militante del Partido Comunista, y hemos sostenido muchas veces que el desarrollo de una verdadera democracia es incompatible con el modelo neoliberal que nos impera. Totalmente. Clarísimo. Y esto, digamos que esto que estamos comentando y charlando, lo que demuestra es que el poder de este poder real que tratamos de describir, que de la única manera que se pudo llegar a esto en Chile, tiene que ver con la capacidad de movilización de lucha de los chilenos, que tiene que ver con la inmensa protesta que llevan adelante. Porque eso también es uno de los problemas, creo que en la región sufrimos, es que si no hacemos notar nuestro enojo de esta manera y con esa... A ver, no había ningún medio en el mundo que podía ocultar esa protesta, esa lucha de los chilenos. Eso creo que también hace que la lucha se empodere de tal manera que hoy podamos verlo el domingo en la posibilidad de un cambio, de un plebiscito que puede cambiar la historia de Chile. Por eso me parece importantísimo esto que estamos de alguna manera describiendo, porque es importante que entendamos que el poder real tiene tantos recursos que a veces invisibiliza nuestras luchas, ¿no? Que tiene que ver con esta posibilidad que hoy Chile tiene, que lo hace visible un año después de las protestas que llevan adelante, ¿no? Sí, es que yo creo que ahí, Sergio, una frase que es muy conocida y que es tan real en sí misma, que es que el sol no lo vamos a poder tapar nunca con un dedo. Y creo que en este caso el sol no se puede tapar con un dedo por más que lo intenten, ¿no? Van a fracasar en ese intento siempre. Y afortunadamente también uno de los, creo yo, de las ventajas de la globalización, que claro, tiene muchas desventajas, es cierto, pero también tiene algunas ventajas que hay que usar a nuestro favor,
Y creo que esas ventajas están en la línea fundamentalmente de la democratización de los medios de comunicación a partir de las redes sociales, no de los medios de comunicación tradicionales, sino que a partir de las redes sociales, donde afortunadamente, y así es como ha ocurrido en Chile. Yo te digo, nosotros cuando dimos inicio al proceso de movilización, no solo ahora, esta es una movilización que se viene expresando en Chile durante muchos años, y también quiero plantearlo así, porque a mí me parece que si bien el 18 de octubre fue una fecha muy emblemática, muy importante, hablamos del despertar de Chile, el inicio de una revuelta que sigue a mi parecer muy viva, muy vigente a pesar de la pandemia, la acumulación de fuerza y de movilización social se viene expresando ya hace varios años, ¿no? Desde el movimiento estudiantil del 2011, yo fui parte también de ese movimiento social, el movimiento de los trabajadores y trabajadoras con años de acumulación de fuerza en contra también del plan laboral que estableció la dictadura y que todavía está vigente, y así muchos otros procesos de transformación que han venido demandando, acumulando fuerza, acumulando un descontento que no hubiese sido posible canalizar, mostrar o visibilizar al mundo si no hubiese sido probablemente por el rol de las redes sociales también en este proceso, que nos han permitido mostrar, por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos, que probablemente en otro tiempo se habrían negado de la misma forma en que se hizo en otros momentos históricos de nuestros países, donde las dictaduras, donde la tiranía, las violaciones de derechos humanos desde el Estado eran ocultas y sencillamente no se daban a conocer. Hoy día esta posibilidad de mostrar a través de Facebook, de Instagram, de TikTok, de todas las redes sociales, del WhatsApp, en fin, que nos permiten comunicarnos y contactarnos con millones y millones de kilómetros de distancia, realmente creo que han hecho y han permitido que a pesar de la decisión o la necesidad de invisibilizar de algunos medios de comunicación, incluso de distorsionar lo que ocurre, no ha sido tan fácil, y creo que para ellos, aunque han hecho el intento, han tenido que buscar mecanismos de equilibrio, de lo contrario termina siendo demasiado burdo el montaje. José, creo que tenías una pregunta para hacer también. Sí, yo más que una pregunta, lo que te quería dejar en este mensaje es el apoyo y el deseo de todo aquello que sueñan los chilenos se haga realidad. ¿Por qué? Porque creo que esta patria grande no la podemos construir solamente separados. Tenemos que volver a las raíces y tratar de juntarnos todos para enfrentar ese monstruo tremendo que viene del norte. Yo de todo corazón, como argentino, como peronista, como un tipo que piensa en la unión de la patria grande, les deseo para todos ustedes lo mejor. Lo mejor para ustedes va a ser lo mejor para todos nosotros. Que tengan mucha, pero mucha suerte el próximo domingo. Muchas gracias, José Francisco, por tus palabras. Por favor. Te hago una pregunta, le hago, yo no quiero perder las formalidades, por favor. Le hago una pregunta que tiene que ver, un poco lo marcaba en una de sus respuestas que daba recién. ¿Qué influencia cree que tuvieron aquellas manifestaciones estudiantiles del año 2011, de principios de la década del 2010? ¿Qué tipo de implicancia tuvieron en estos años que han transcurrido para llegar a ver las imágenes que hemos visto en los últimos tiempos? ¿Creen que ahí nació algo que terminó de emerger y de visibilizarse en las manifestaciones de 2019? Sí, yo no tengo duda de eso, Rodrigo. Quizás en esto pueden haber distintas lecturas, distintas interpretaciones. Yo creo que van a pasar muchos años antes de llegar a una síntesis de todo el pueblo de Chile, de todas las miradas políticas en relación a lo que ha venido ocurriendo en nuestro país. Al menos yo, desde mi mirada, que no creo que sea la verdad última, muy por el contrario, creo que es una mirada que está en construcción también, tengo la convicción de que hoy día, si tenemos un proceso de movilización en curso, una revuelta que ha permitido llevar adelante transformaciones, empujar barreras que hasta ahora habían sido inamovibles,
es porque la acumulación de fuerza de las movilizaciones durante los últimos años, de este despertar un poco territorializado, incluso gremializado que tuvimos en su momento, donde por un lado estaban los estudiantes, por otro lado los trabajadores y trabajadoras, los profesores y profesoras, por otro lado el movimiento feminista también con mucha fuerza. O sea, se levantaron muchas visiones del movimiento social, de los movimientos sociales, que han venido generando una articulación de miradas que llegan todas a un punto común, ¿no? Y que tenía que ver con que, bueno, acá cuál es el problema de la educación. Tenemos un problema en la educación, es la más cara de América Latina, una de las más caras del mundo, se ha privatizado, lamentablemente se lucra, etcétera. ¿Dónde está el problema? Y el problema está fundamentalmente en que tenemos una constitución que no garantiza el derecho a la educación, que establece que la educación básicamente puede ser transada en el mercado como si fuera cualquier mercancía. O sea, en el fondo, una constitución que no garantiza, no da el marco para generar un cambio. Cuando empezamos a darnos cuenta de que los movimientos medioambientalistas salieron a la calle a decir que en Chile se estaba depredando el medio ambiente, que estábamos empezando a perder nuestros recursos naturales, etcétera, etcétera, nuevamente volvemos al punto de ¿dónde está el problema? Tenemos un modelo de desarrollo sumamente depredador del medio ambiente, extractivista fundamentalmente, que no genera valor agregado a nuestros recursos naturales y que por lo tanto nos trae como consecuencia una fórmula y que viene fundamentalmente desarrollado al respecto. O sea, nosotros tuvimos un gobierno popular con Salvador Allende, donde los recursos naturales fueron nacionalizados, donde la salud, la educación, los derechos fundamentales eran garantizados por el Estado. Sin embargo, eso fue interrumpido por una dictadura que lo que buscó fue precisamente condicionar todo lo contrario. Y ese fue el gran éxito de la dictadura, que han pasado 30 años desde que recuperamos la democracia y esa herencia todavía se mantiene vigente. Entonces, hago esta vuelta porque creo que es bien importante entender que efectivamente la acumulación de los procesos de movilización medioambientales, feministas, y el movimiento feminista dando cuenta del vínculo estrecho que hay entre el desarrollo y el neoliberalismo como fase del capitalismo, ¿cierto?, con el patriarcado propiamente tal y sus distintas expresiones son muy funcionales entre sí. Entonces, exacto, creo que todo apunta un poco a lo mismo y ahí es donde nos encontramos con este manto horrible que es la Constitución y que es necesario modificar. Entonces yo estoy, al menos sustento en eso, digamos, esta idea de que si llegamos a tener un 18 de octubre, una revuelta, un despertar de Chile, es porque han sido años de lucha por generar conciencia en el pueblo, por luchar contra la hegemonía cultural del neoliberalismo. Yo creo que el neoliberalismo se tomó o generó una hegemonía en la cultura de los chilenos y chilenas de naturalizar que la privatización de la educación, de los recursos naturales, del agua, del cobre, del litio, era normal, era la política en Chile. Era lo correcto, ¿no? Yo salía a la calle como dirigente estudiantil y me subía a una micro y decía, oye, nosotros queremos que la educación sea gratuita, pública, de calidad, etcétera. Y había gente que nos decía, pero ¿cómo? Si eso nunca ha sido así. Eso no es posible. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo? Si es posible, siempre fue así. El problema es que la privatizaron son precisamente los que estudiaron gratis, los que gozaron ese privilegio cuando en Chile la educación era un derecho. Entonces, hemos ido construyendo esa cultura y yo creo que de alguna manera también una generación sin miedo, ¿no? Sin miedo de enfrentar las consecuencias. Y bueno, eso lo hemos ido a pesar de que nos atemorizan, nos tiran los milicos a la calle, nos hacen toques de queda, el presidente nos declara la guerra, todas esas cosas. Aún así, estamos ahí en pie de lucha y evidentemente con mucha esperanza también. Yo creo que lo más lindo de esto es que el proceso tiene mucha esperanza, hay muchos sueños de por medio, mucha necesidad de avanzar en procesos que otros pueblos, que incluso con menos desarrollo económico que el nuestro, han logrado desarrollar desde el punto de vista de la justicia social. Y eso me parece que es muy relevante de decir, ¿no? Así que por eso es que también estamos poniendo mucho empeño, mucha esperanza y mucha fuerza en este momento histórico que está viviendo Chile. Diputada, la verdad, un gustazo, nos quedaríamos hablando horas, hasta que llegue el domingo nos quedaríamos hablando. Sabemos que bueno, hay una agenda
muy movida y que son horas realmente muy movilizantes. Por eso le agradecemos nuevamente por estos minutos que le ha dado aquí a este humilde medio de comunicación alternativo de la República Argentina. Y mi deseo, digamos, tal como dijo José, de que el día domingo todo esto de lo que estamos hablando, que no es más que el deseo por un Chile socialmente más justo y económicamente más libre, el domingo tenga su primera expresión electoral. Le mandamos un gran abrazo desde aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Un abrazo y un saludo a todos los hermanos argentinos y argentinas que nos están escuchando. Tal como decía José, esto es una patria grande que no podemos olvidar. Yo siempre estoy muy atenta también a lo que está pasando de ese lado de la cordillera, que esa cordillera que nos une, y que de alguna manera yo sé que ustedes también de acá, y bueno, gracias por darnos esa fuerza, ese empuje y por estarnos acompañando. Yo creo que el domingo vamos a tener un gran triunfo el pueblo de Chile, y creo que eso va a haber que celebrarlo en toda la región. Así que muchas gracias y que estén muy bien. Un abrazo. Un abrazo Igualmente. grande. Un saludo. Chao, gracias. Era la diputada de la República de Chile por el Distrito 9, Carol Cariola Oliva, dirigenta del Partido Comunista de Chile.